Regresó al área desierta de las celdas y miró la trampa desarmada, caída sobre un lado junto al escritorio de John. La recogió y fue a su propio escritorio. Puso la trampa dentro de la caja de cartón y la metió dentro del cajón superior de su escritorio. Sacó las aspirinas del cajón inferior y se echó 3 en la boca. Luego tomó el papel de seda, la envoltura, la cinta y el lazo. Todo esto lo metió en el cesto de la basura y lo cubrió con bolas de papel desechado. No tenía intención de contarle a Alan ni a nadie más de la repugnante estratagema que le había tendido Buster. No se reirían, pero Norris sabía que lo pensarían. O lo creía. Solo Norris Ridgway caería en algo así. ¿Puedes creer que metió la mano en una trampa para ratas? Debe ser tu amante secreta. El señor Keaton estuvo aquí esta noche. Tal vez sea un regalo de reconciliación. Me ocuparé de este asunto yo mismo, dijo Norris. Con una voz baja, sombría, se sostenía la mano herida contra el pecho. A mi manera y en su momento. Un pensamiento nuevo y urgente le llegó de súbito. ¿Y si Buster no hubiese quedado satisfecho con la trampa para ratas, la cual después de todo cabía la posibilidad de que no funcionara? ¿Y si había ido a la casa de Norris? Ahí estaba la caña de pescar bassoon, y ni siquiera la había guardado con llave. La había dejado recargada en la esquina del cobertizo, junto a la cesta con los aparejos de pesca. Si Buster se hubiese enterado y decidido romperla en 2. Si lo hizo, yo le romperé a él en 2, dijo Norris. Habló con un gruñido bajo y enojado que Henry Peyton no habría reconocido, ni muchos de sus colegas policías, para el caso. Cuando salió de la oficina se olvidó de cerrar con llave. Incluso se olvidó temporalmente del dolor en la mano. Lo único importante era llegar a casa. Llegar a casa y asegurarse de que la caña bassoon estaba bien. 8. Cuando Alan entró al dormitorio, la figura bajo los cobertores no se movió y pensó que Polly estaba dormida. Probablemente con la ayuda de un Percodan a la hora de acostarse. Se desvistió con rapidez y se deslizó en la cama junto a ella. En el momento en que acomodaba la cabeza en la almohada, vio que Polly tenía los ojos abiertos, observándolo, lo cual lo sorprendió y le ocasionó un pequeño sobresalto. ¿Quién es el desconocido que osa meterse a la cama de esta doncella?, preguntó en voz baja. Solo yo, respondió sonriendo un poco. Y está apesumbrado por haberos despertado, doncella. Estaba despierta, dijo Polly, y le pasó los brazos alrededor del cuello. Alan la abrazó por la cintura. Le agradaba la profunda calidez de cama que desprendía Polly. Era como un horno somnoliento. Alan sintió algo duro contra su pecho por un momento y casi registró que Polly tenía un objeto bajo el camisón de algodón. Después se movió el objeto en la delgada cadena de plata, hundiéndose entre su pecho izquierdo y la axila. ¿Estás bien?, le preguntó Alan. Polly oprimió el lado de su rostro contra la mejilla de Alan, abrazada a él todavía. Alan sentía las manos de ella entrelazadas en la nuca. No, musitó. La voz salió en un suspiro tembloroso y estalló en sollozos.
Alan la abrazó mientras lloraba y le acarició el cabello. ¿Por qué no me dijo lo que estaba haciendo esa mujer, Alan?, preguntó Polly por fin. Se separó de él un poco. Ahora los ojos de Alan ya se habían adaptado a la oscuridad y veía su rostro. Ojos oscuros, cabello oscuro, piel blanca. No lo sé, dijo. Si me lo hubiese dicho, yo me habría ocupado de eso. Habría ido a ver a Wilma Jersick y... No era el momento oportuno para decirle que aparentemente Neri había participado en el juego con tanto vigor y malicia como Wilma misma. Tampoco era el momento para decirle que en determinado punto ya no era posible componer a las Neri Koff ni a las Wilma Jersick, suponía. Llegaba una hora en que se ubicaban más allá de la capacidad de reparación por parte de otra persona. Son las 3:30 de la madrugada, declaró. No es una buena hora para hablar acerca de qué hubiera o habría. Titubeó unos instantes antes de volver a hablar. Según John Lapointe, Neri te mencionó algo acerca de Wilma esta mañana. Ayer en la mañana, ya. ¿Qué fue lo que te dijo? Polly reflexionó con cuidado. Bien, no sabía que se trataba de Wilma. No entonces, de cualquier modo. Neri me trajo una lasaña y mis manos estaban muy mal. Ella lo vio de inmediato. Neri pudo haber sido, no sé, un tanto vaga acerca de algunas cosas, pero yo no podía ocultarle nada. Te quería mucho, dijo Alan en tono grave, y esto provocó una nueva avalancha de sollozos. Sabía que se le pasaría, igual que sabía que era necesario llorar algunas lágrimas, sin importar la hora. Y hasta que se derraman, nada más deliran y arden en el interior. Después de un rato, Polly pudo continuar. Sus manos se deslizaron de nuevo por el cuello de Alan mientras hablaba. Sacó los estúpidos guantes térmicos, solo que esta vez sí me ayudaron. Como sea, parece que ya pasó la peor de la crisis. Y preparó café. Le pregunté si no tenía cosas que hacer en casa y dijo que no. Agregó que Ryder estaba en guardia y después comentó algo como: creo que ya me dejará en paz de cualquier modo. No la he visto ni he sabido de ella, por lo que creo que por fin captó el mensaje. No es exacto, Alan, pero bastante aproximado. ¿A qué hora vino? Alrededor de las 10:15. Puede haber sido un poco antes o un poco después, pero no mucho. ¿Por qué, Alan? ¿Significa algo? Cuando Alan se deslizó entre las sábanas, sentía que se quedaría dormido en 10 segundos después de que apoyara la cabeza en la almohada. Ahora estaba completamente despierto y pensando con intensidad. No, dijo después de un momento. No creo que tenga un gran significado, excepto que Neri tenía a Wilma en la mente. Casi no lo puedo creer. Parecía estar mucho mejor realmente. ¿Recuerdas que te conté cómo hizo acopio de valor para ir sola a cosas necesarias el jueves pasado? Sí. Polly soltó a Alan y rodó inquieta sobre su espalda. Cuando Polly se movió, Alan oyó un pequeño clic metálico y de nuevo no le prestó atención. Su mente seguía revisando lo que acababa de decir Polly y le daba vueltas en la cabeza de un lado a otro, como un joyero que examina una gema sospechosa. Tendré que hacer los arreglos para el funeral,
continuó Polly. Neri tenía parientes en Yarmouth, unos cuantos al menos, pero si no quisieron saber nada de ella cuando estaba viva, menos querrán ahora que ha muerto. Pero tendré que llamarles en la mañana. ¿Podré entrar a la casa de Neri, Alan? Creo que tenía una libreta de direcciones. Yo te llevaré. No podrás sacar nada, al menos hasta que el doctor Ryan haga el informe sobre los resultados de la autopsia. Pero no veo nada malo en que copies unos cuantos números de teléfono. Gracias. Alan tuvo una idea repentina. Polly, ¿a qué hora se fue Neri de aquí? A las 11 menos cuarto, me imagino. Es posible que hayan sido las 11. No creo que se quedara una hora completa. ¿Por qué? Nada, dijo. Había tenido un destello de inspiración. Si Neri hubiese pasado un buen rato con Polly, no habría tenido tiempo para volver a su casa, encontrar al perro muerto, recoger las piedras, escribir las notas, sujetarlas a las piedras, irse a casa de Wilma y romper las ventanas. Pero si Neri se fue a las 11 menos cuarto, tuvo más de 2 horas, tiempo de sobra. «Hey, Alan», inquirió la voz de falsa alegría que por lo general limitaba su intervención al tema de Annie y Todd. «¿Por qué tú mismo tratas de complicar este asunto, compañero?» Y Alan no lo sabía. Y había algo más que ignoraba también. ¿Cómo había llevado Neri la carga de piedras hasta la casa de los Jersick en primer lugar? No tenía permiso para conducir y desconocía todo lo relativo a la operación de un auto. «Déjate de tonterías, compañero», le aconsejó la voz. Escribió las notas en su casa, probablemente en el mismo vestíbulo junto al cadáver de su perro, y sacó las ligas del cajón de la cocina. No tenía que llevar las piedras. Había bastantes en el jardín trasero de Wilma, ¿correcto? Correcto. Sin embargo, no podía borrarse la idea de que las piedras se habían llevado con las notas ya puestas. No tenía una razón concreta para pensarlo, pero parecía lo más lógico. La clase de acción que esperas de un niño o de alguien que pensaba como un niño. Alguien como Nerikov. Déjala, no le des más vueltas. Sin embargo, no podía. Polly le tocó la mejilla. Me da tanto gusto que hayas venido, Alan. También para ti debe haber sido un día horrible. Los he tenido mejores, pero ya terminó. Trata tú también de olvidarlo. Duerme un poco. Tienes que hacer muchos arreglos mañana. ¿Quieres que te traiga una píldora? No, mis manos están un poco mejor. Al menos, Alan. Se quedó callada unos instantes, pero se revolvió inquieta bajo los cobertores. Alan. ¿Qué? Nada, dijo. No era importante. Creo que podré dormir ahora que estás aquí conmigo. Buenas noches. Buenas noches, mi cielo. Se dio vuelta, se cubrió y permaneció quieta. Durante un momento, Alan pensó en la forma en que lo había abrazado, la percepción de sus manos entrelazadas en su cuello. Si podía flexionar los dedos lo suficiente para eso, entonces estaba mejor realmente. Era algo positivo, tal vez lo único positivo que había ocurrido desde que Claude lo llamó durante el partido de fútbol. Si solo las cosas siguieran mejor. Polly tenía un poco desviado el tabique de la nariz y empezó a roncar levemente, un sonido que era tanto desagradable para Alan. Era bueno compartir una cama con otra persona,
una persona real que emitía sonidos reales y algunas veces se posesionaba de todos los cobertores. Sonrió en la oscuridad. Enseguida su mente volvió a los asesinatos y se desvaneció la sonrisa. Creo que me dejará en paz como sea. No la he visto ni he sabido de ella, así que me imagino que por fin captó el mensaje. No la he visto ni he sabido de ella. Me imagino que por fin captó el mensaje. Un caso como este no necesitaba mucha elucubración. Incluso si Thomas podría reconstruir lo que había pasado exactamente con una simple mirada a la escena del crimen, a través de sus trifocales. Se habían utilizado utensilios de cocina en vez de pistolas en un duelo del amanecer. Pero el resultado era el mismo. 2 cadáveres en el hospital del Valle de Kennebec, con cortes en B para autopsias. La única interrogante era por qué había sucedido. Tenía unas cuantas preguntas, unas cuantas inquietudes, pero sin duda se habrían disipado antes de que Neri y Wilma estuviesen bajo la tierra. Ahora las inquietudes eran más apremiantes, y algunas de ellas, creo que por fin captó el mensaje, tenían nombres.